Inclusión Radical. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Inclusión Radical. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en la mesa del día de hoy con nuestras voces radicales, como siempre. Bueno, no como siempre, pero con mucho gusto, con mi compañera, amiga, colega, Jazmín Cato. ¿Cómo estás? Hermana. Hermanísima. Estoy muy bien. Estoy muy emocionada por nuestro tema de hoy, por cómo vamos arrancando esta temporada. Vamos muy bien. Vamos muy bien esta temporada, venimos con todo como en las otras, pero creo que en esta temporada muchas cosas que hablar, que otra vez lo que hace Inclusión Radical, que no se habla tanto de ello, ¿no? Y que a veces no le damos oportunidad a los protagonistas, a las protagonistas de venir a hablar del tema. Y pues hoy, como dices, muy emocionadas de estar aquí con Lore, que nos va a platicar. ¿De qué nos vas a platicar, Lore? Dilos desde tu propia experiencia. ¿Qué vamos a estar platicando esta mañana? Trastorno de identidad disociativo desde una perspectiva más informada y en primera persona y de una psicóloga, etc. Claro. Increíble. O sea, a ver, esto es contenido de calidad. De calidad. ¿Ok? Entonces, no se vayan. Vamos directo a nuestra cápsula animada y volvemos a nuestra conversación. ¿Alguna vez te has fracturado? Quizá recibiste un duro golpe en la pierna al jugar fútbol o te rompiste un brazo al caer de un árbol. Pero, ¿sabes que también se puede fracturar el sentido del yo? El trastorno de identidad disociativo es una condición psiquiátrica que se origina en general cuando durante la infancia de una persona sucede un hecho traumático. A partir de ese evento, la conciencia se disocia en varias identidades. Estas identidades se conocen como alters y se alojan en el cuerpo de la personalidad anfitriona o host, quien tiene el control la mayor parte del tiempo. Aunque no se hable mucho del tema, es importante recordar que tanto quienes viven con TID como el resto de las personas tenemos una identidad compleja y cambiante. Por ello, debemos eliminar los estigmas que se asocian con esta condición de salud mental. Si bien las fracturas en el yo no se pueden ver en una radiografía, es esencial que reciban un cuidado digno. Pues ahí estuvimos viendo un poquito acerca de este trastorno de identidad disociativo, trastorno de identidad disociativo, ¿no? Y que justamente es algo con lo que podemos convivir aquí afuera, ¿no? Que está presente, que existe, y pues qué mejor, como decíamos, hablarlo desde una voz que lo vive, ¿no? Que se vive ahí y que nos puede explicar desde este lugar cómo se siente, cómo se ve, cómo se come, ¿no? Y cómo se existe en este mundo donde nos dicen que esas cosas igual nada más las vemos en las películas, ¿no? Claro. Hey. Platícanos un poco, ¿qué es el trastorno de identidad disociativo? Que antes lo conocíamos por otro nombre, ¿no? Se le decía... Personalidad múltiple, antes se le llamaba. Es más fácil entenderlo como personalidad múltiple, la gente se imagina películas, pero es más fácil entenderlo como un estrés postraumático. Estrés postraumático, yo le digo, estrés postraumático complejo, muy disociativo, que surge necesariamente desde la infancia, lleva muchos factores. Por ejemplo, o sea, se supone, esto todavía no se entiende muy bien desde qué edad se supone que se puede y a qué edad se supone que ya no. La idea es que los niños van desarrollando su identidad muy lentamente dependiendo de su contexto. Entonces, si el contexto es hostil, es peligroso y sobre todo contradictorio, por ejemplo, no nada más sufren abuso infantil, sino que además se les exige, se les pide que actúen como si no pasara nada, el secretismo. Entonces es como si vivieran dos vidas paralelas y así con muchos otros temas, entonces van siendo varias vidas paralelas y se mantienen separadas esos estados. Y ya uno creciendo, ya esas identidades se quedan separadas y ya se forman por sí solitas. ¡Wow! Sí. Y entonces, ¿y ahí cómo juega la disociación? O sea, ¿qué entendemos como eso? Porque, digo, hay como esta concepción, ¿no? Como popular de, ay, me disocié, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo funciona? De hecho, eso antes no pasaba y la verdad a mí se me hace... Hay gente que está en desacuerdo con que se vuelva como popular, ¿no? Uh-huh. Hay gente que considera que... O sea, disociación es desconexión. Hay gente que considera que
Por ejemplo, esto de me disocié un ratito, que es como que se te olvida todo, te fuiste un rato, no estabas pensando en nada, simplemente te desconectaste, te abstraíste. Hay gente que dice, eso no es disociación, eso es simplemente abstraerse. Y hay gente que dice, es que esa es la disociación leve. O sea, es más o menos como la ansiedad. De que la ansiedad hay niveles necesarios incluso para la vida. O sea, que requieres suficiente ansiedad para levantarte a hacerte algo de comer si tienes hambre. Pero eso no quiere decir que tengo Eso un no es un diagnóstico de trastorno. ansiedad. Ok. Ajá, Claro. o sea, como que hay niveles que no son un trastorno, Sí. sino que son niveles normales y hasta necesarios. Ok. Ya cuando hablamos de, ya te sales del rango de lo normal, ya podemos hablar de un trastorno disociativo. Ok. ¿Y cómo es que podemos empezar a identificar que este trastorno existe? Y también hablar un poco acerca de por qué lo nombramos trastorno. Tenemos esa duda. Uy, Sí. no. Sí. Como dijeron hace ratito en el otro podcast, eso da para una tesis. Es que aquí hacemos preguntas importantes. Aquí no hacemos preguntas chiquitas. Es difícil porque si lo tomamos de nuevo, regresándonos al estrés postraumático, ¿consideramos un trauma un trastorno o un intento de adaptación? Ok. O adaptación, o simplemente adaptación. Adaptación postraumática, pero no necesariamente un trastorno. ¿Lo consideramos enfermedad o lo consideramos una herida? Ya. Entonces, es como... De hecho, si vamos a la definición de lo que significa una herida, es una discontinuidad, por ejemplo. Y se asocia mucho más los trastornos de trauma, la disociación, que básicamente es discontinuidad, con el trastorno de identidad disociativo, el TID, para más corto. Se asocia más a una discontinuidad, a una herida, a muchas heridas crónicas. Entonces, también como que habría que alejarnos del concepto de enfermedad. Y hay gente que todavía dice, sí, eso es un trastorno justamente porque afecta la funcionalidad, porque estresa, porque suceden cosas que no quieres que sucedan, o sea, como que ya pierdes el control y pues obviamente te afecta en tu vida diaria. Así, básicamente eso es lo que podría considerarse un trastorno, una alteración de lo normal. Claro. Pero también podríamos considerar que es normal haber reaccionado así. Ay, Sí, es que sí. este podcast viene, pero Viene con todo, caliente, se te dice. sí. A mí me gustaría que pudieras como tal vez explicarnos un poco cuál ha sido tu experiencia con este diagnóstico. O sea, ¿cómo es que tú dices, tengo este trastorno, te lo dicen, hay un proceso de autodiagnóstico? ¿Cómo funciona? ¿En mi experiencia personal o en general? En tu experiencia personal. Yo no conocía, de hecho yo siendo de que voy desde los 6 años fui al psicólogo, a partir de los 11 años fui al psiquiatra, no fue sino hasta los 27 años viendo un video de YouTube que escuché la palabra disociación. Por eso digo, tal vez estaría bueno que sea popular, porque yo antes nunca la había escuchado. Claro. Entonces, yo vi una persona justamente se estaba abstrayendo, pero más allá, de que incluso dejaba de respirar, y justo en ese entonces me estaba pasando. No es necesariamente el estupor disociativo, pero sí es como una pseudoconvulsión, como si fuera una crisis de ausencia. Ok. Y yo no sabía qué me estaba pasando. Justo en ese momento yo no estaba asistiendo a terapia porque me había ido a otra ciudad, a Monterrey. Y luego descubrí que esta chica tenía TID y yo así de, ¿qué es eso? Y yo nunca lo había escuchado, siendo que venía desde el psiquiatra desde los 11 años. Entonces ya descubriendo información dije, changos, así. Y luego una parte de mí dijo, no veas eso, no quiero que veas eso. No, y yo decía, es que necesito investigar qué es esto, porque esto me suena. Claro. Y como que hay algo dentro de mí que se está moviendo. Y él dice, no. Y se empezó a enojar conmigo como antes no se había enojado. Ya se había enojado antes, pero ya no se había enojado. Okay. Y después fui con una psicóloga porque dije, sí necesito hablar con alguien. O sea, si no me dejas leer, necesito hablar con alguien. La psicóloga como que no quería que hablara del tema y me mandó a un psiquiatra. Es que tú necesitas antipsicóticos. Y me mandó al psiquiatra y el psiquiatra se puso muy incómodo. Inmediatamente me mandó antipsicóticos. Y ya después, yo pues, yendo peor, mi parte que se llama ANTEF dijo, ok, esto no está funcionando, ponte a leer. Y me puse a leer y dije, de todas maneras esto no está funcionando. Y ya me vine a Ciudad de México, donde hay un psiquiatra que
solamente lo vi una vez hace muchos años cuando tenía como 22. Lo volví a ver a los 28. Dije, sé que no me recuerdas, pero necesito ayuda en esto. Y lo vi varias veces y dijo, no te puedo ver tan seguido, necesitas a alguien que te vea más seguido. Ok. Y ya me mandó con otro psicólogo y ese otro psicólogo ya lo estábamos revisando. Pasé por un trauma otra vez, trajo muchos flashbacks, estaba en ese proceso y básicamente dijeron es que sí es TID. Entonces fue una batalla muy larga. Ahorita que nos estás hablando de las partes, ¿no? Me gustaría tal vez que pudiéramos problematizar un poco qué entendemos como las partes. Tú hablas acerca de estas como identidades. Ajá, o alters. Ajá. Entonces, ¿qué entendemos como un alter? Básicamente ese niño que creció separado, digamos, en las personas que no tienen TID es como mi parte que está con los amigos, mi parte que está en el trabajo, pero en el TID esas partes nunca se unieron. Entonces tenemos memorias distintas, tenemos percepciones distintas y a veces influyen en lo que hace otra. Por ejemplo, si yo tengo un recuerdo de no me gusta el helado de fresa, pero a alguien del sistema sí le gusta, a alguien del sistema de alter sí le gusta, entonces tengo como que una memoria que no siento mía de que le gusta a alguien, pero a mí no. Claro, wow. Entonces, yo tenía muchas de esas cosas, pero yo no sabía explicarlas. A mí me dijeron antes que tenía TLP, trastorno bipolar, obviamente depresión, ansiedad, un montón de diagnósticos, pero nunca llegaron a hablar siquiera de disociación. Entonces, las partes básicamente son estas partes que se mantuvieron separadas, pueden o no saber que son parte de una persona. Yo antes no sabía ni qué eran, simplemente platicábamos. Sí llegué a pensar de que eran espíritus o algo así, porque pues no tenía información, ¿no? Claro, sí, es que nadie te estaba explicando qué estaba pasando, ¿no? Ajá, si no sabemos, tengo esta condición en donde yo me separé para sobrevivir, pues, ¿qué va a pensar uno? Son espíritus. Sí, claro. sí. O son alucinaciones. O Soy psicosis. yo, ¿no? Etcétera. Claro. Sí. No, sí, y sí. es una estrategia que tomas para seguir viviendo, ¿no? Sí. Qué fuerte. Piensa un poco entonces en ese diálogo, ¿cómo te manifiestas en la vida en general? Digo, vivimos en un sistema altamente capacitista. Sí. Y siento que adaptarnos a dinámicas laborales, sociales, educativas, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Pues más o menos como el masking en el autismo, finge que no pasa nada. Finge que sí me ha pasado en el trabajo de que de pronto yo me detono, estoy muy estresada. Por ejemplo, cuando fui barista de los que sirven el café, hay mucha gente muy intensa y son jornadas muy largas. Entonces, a mí me gustaba nada más estar atrasito lavando los trastes, pero a veces tenía que estar con la gente, ¿no? Sí. Y a veces llegaba gente muy intensa. Entonces, sí no siento que me perjudique, sino que a veces me ayuda. O sea, llega alguien así de, tú no puedes, quítate. Y a veces no, y a veces resulta que yo tengo que poner un límite con una persona y en lugar de decirle, no me gusta lo que me estás diciendo, ¿podrías por favor bajar el tono? Pues llega alguien a decirle, pues chingas a tu madre. ¿Qué dijo? Y avienta algo y ya me voy. Entonces sí pueden llegar a complicar las cosas. Claro. En ese proceso de diálogo que tienes, que a mí me parece una cosa pues fantástica, ¿cómo? Digo, tenemos el estereotipo por los medios, por la representación, que hay como tres personalidades nada más, o 3 identidades. En tu experiencia personal, ¿cuántas hay? ¿Cómo se manifiestan? ¿Tienen nombre? ¿Cómo es ese proceso de diálogo? Somos 7. Okay. Lo que pasa es que no son simplemente 5 siempre. O sea, pueden haber iniciado 2 y luego se convierten en 50 y luego se reducen a 10. Porque puede ser que se fusionen como si fueran celulitas, como que dividiéndose y uniéndose. Entonces eso va a depender mucho del ambiente y de lo que necesita el cuerpo, porque tampoco es, digamos, requiere mucha energía estar cambiando. Entonces como que el cuerpo dice, el mismo cuerpo, digo cuerpo, no cerebro, porque pues obviamente también el cuerpo reacciona a cosas, ¿no?
si el cuerpo dice, pues necesitamos, no necesitamos más bien que estas dos partes estén separadas, me hacen sentido juntas, pues los junta. Y estas partes no las puedo soportar estando juntas, las separa. Entonces, ahorita somos 7. Yo sé que en algún punto cuando teníamos 17 teníamos como 11, pero la neta todo eso está súper borroso. Entonces, los nombres se pueden dar desde antes de saber qué es, porque que existe esta necesidad de identificarse, o sea, de a quién es quien me está hablando, ¿no? Claro. Y hay veces en las que sí tiene nombre y hay veces en las que, por ejemplo, Alexia, yo no sé, no tengo idea de por qué se llama Alexia. Simplemente como que surgió. Se llama así. O sea, sí, así me llamo. Ujú. Y, o sea, digamos que en lista pongo que somos ahorita Fan, Alexia con doble X, porque es la nueva Alexia. Antef, yo, que me llaman Reyel, o sea, porque yo no soy Lore, Lore es la persona, Ok. pero Lore para el público. Ujú. Ok. Yo me fusioné con Nova, Ujú. eso fue hace poquito, Myth, Scarlett y La Pequeña Artista. Ok. Entonces ahí estamos los 7. Yay. Y entre todos, entre todos ellos, ellas, vaya, tienen diferente, ahora sí que voy a decir, actitudes, personalidades, gustos, no se parecen entre ellos, o si hay cierta similitud, o tienen como un rasgo Sí. característico que los lleve por ahí, que los una, o... Sí, de hecho, justamente por eso yo me fusioné con Nova y Alexia se fusionó con Salax. Que de hecho Salax antes se había separado de Alexia porque era muy riesgoso tener mucha energía enojona de Alexia y como que el cuerpo dijo, o sea, esto nos está matando, mejor vamos a separarlo. Y las dos, o sea, nos ayudó un montón porque Salax, digamos que como se parecía en muchas opiniones, como que Alexia le bajó, ya no se sentía, ya sentía que tenía compañía, pues. Ujú. Y luego, ahora que Alexia ya no la sentimos como amenazante, ya no hace daño, ya no nos pone en riesgo, Ok. como que el cuerpo dijo, podemos volverle a dar la energía que quitamos. Entonces se fusionaron. Yo me fusioné con Nova porque justamente Nova sacó partes mías. Em, pero obviamente no todas las identidades son necesariamente complejas. Por Ujú. ejemplo, La Pequeña Artista, yo siento que ella no tiene una identidad muy, muy suya, sino que es más bien una necesidad de expresión, porque ella casi no habla de ella misma. O sea, ella siempre habla de los demás, de lo que piensan los demás. Ok. Y nada más como, es más como un robotito, como más bidimensional en lugar de tridimensional. Claro. Ok. Y eso sucede mucho en los sistemas que son muy, muy numerosos, más de 100. Y, por ejemplo, bueno, muchas gracias por compartirnos y por presentarnos, ¿no? A Yay. estos alters también para conocernos que al final pues son parte, ¿no? De este sistema y tu sistema. Yo te quisiera como preguntar, cuando los reconoces, cuando se integran, ¿no? En este momento, en este contexto, ¿no? Que seguramente, bueno, no sé por qué de repente llegarán a ti, ¿no? Porque estarán presentes o no están presentes. El tema de conocerlos, reconocerlos o darles como esta bienvenida, ¿no? De, hola, ya llegaste, tal, ya llegaste, fan, ahora estamos en este lado. ¿Cómo sucede también eso para verlo un poquito nosotros de este lado? Es sí darles una bienvenida, están aquí de repente, nos damos cuenta que ahora estamos tratando con alguien más, tú te das cuenta también en ese momento o de plano hay como una pérdida. ¿Cómo es como este reconocimiento de estamos aquí, están aquí y están siendo presentes? Cambia mucho dependiendo del contexto, de con quién estés, de si Ujú. estás solo, del detonante del switch, del alter que va a surgir, de Ujú. si tú como identidad que estás al frente te quieres ir o no te quieres ir, de si el que Mm. está enfrente es el anfitrión, yo soy la anfitriona, anfitrión es la parte que suele estar al frente la mayor parte del tiempo, o al menos es la cara pública. Y curiosamente los anfitriones tenemos mucho problema de negación, mucho problema de rechazo y de hecho por eso somos anfitriones y por eso podemos funcionar y fingir que todo está bien Ujú. porque tenemos un rechazo a todo lo demás.
Ok. Porque así de, no me pasó nada, yo estoy bien, no escucho nada, no escucho que me están diciendo tonterías, no escucho esto de que estudio medicina, así de como que haces oídos sordos, ¿no? Claro. Entonces, toma mucho tiempo, mucho trabajo emocional aceptar incluso las partes más difíciles. Y decir, incluso darles, o sea, darles el control y decir, yo me cargo de esto, no, porque tú siempre lo arruinas, ¿no? Tú siempre lo haces más difícil. Y justamente, tristemente, esa actitud sí hace que las cosas sean más difíciles. Es como tener un adolescente enojado. Si tú te vuelves más violento, más hostil con el adolescente, pues ¿qué va a hacer? Va a reaccionar. Claro. Entonces, cuesta más trabajo, sobre todo cuando son partes que te dan vergüenza, que hacen cosas que definitivamente no quieres, no te gustan. Em, y para eso, de hecho, también influye mucho la visión social de lo que significa, de lo que significa que tú tengas esta otra parte. Por ejemplo, sucede con las partes hipersexuales, sucede muchísimo. Y de hecho hay mucho, se humilla mucho a estas partes hipersexuales. Ok. ¿Cómo crees que ha sido ese proceso de diálogo con, digo, hablamos acerca de muchísimos factores sociales que están en la identificación de estos alters, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido uno de los principales problemas después de tu diagnóstico con TID? ¿Cómo ha recibido la gente ese diagnóstico? ¿Cómo ha recibido toda la gente? No fácil, no bonito. La gente tiene, pero demasiados prejuicios, incluso gente que te quiere. Ujú. Mi círculo cercano no quería aceptarlo. Em, Dijeron, o sea, tú puedes ser lo que sea, pero menos eso. Y en parte también, o sea, ya después se dieron cuenta de por qué también se sentían responsables. Ujú. O sea, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? O sea, como que yo influí en esto y yo no te ayudé y yo no te escuché y yo no te entendí. Y en otra gente, pues simplemente cree que quieres llamar la atención. Igual que con casi cualquier trastorno mental y condición, Sí. no puedes hablar de cosas difíciles porque la gente como que se pone a la defensiva. Ujú. Entonces, no sé, siempre es difícil. Solamente 2 amigos dijeron, mira, qué bueno que ya tienes una respuesta. Qué chido. Y así de, wow, nunca me habían Claro. dicho esto. Sí, porque si de por sí es un proceso complicado atravesarlo, Sí. ¿qué recomendación darías para las personas que Exacto. están como en este proceso de romper con estereotipos capacitistas y que no quieren replicar violencia, ¿no? Porque creo Sí. que el desconocimiento y los estereotipos, pues, promueve que la gente ejerza violencia a veces sin saber, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. para la gente que lo está viendo, ¿cuál sería la recomendación? No se comparen. Las vivencias son muy diferentes. No hay un solo sistema igual. Justamente por eso son diferentes identidades, porque era lo que se requería en ese momento particular. Piensa un poco también en cómo ha sido tu experiencia ya en esta, pues en esta edad, el encontrar a otras personas con TID. ¿Sientes que esto es una condición como rara? ¿Sientes que es como, o más bien hay estadísticas que nos están mintiendo y nos están diciendo, Ujú. hay más gente con TID de la que creen? No, hay mucha gente. Especialmente aquí en México somos primer lugar en abuso sexual infantil de la OCDE. Somos de los principales países que producen material de explotación infantil. Hay un montoncísimo de migrantes que están pasando y que no los dejan pasar a Estados Unidos. Hay un montoncísimo de tráfico, turismo sexual aquí en México. ¿Cómo no va a haber un montón? Claro. Entonces, pero está muy poco estudiado. Y el proceso de identificación, a mí me están resonando muchas Sí. cosas, amigas. Y yo estoy pensando un poco como en este proceso de identificación. ¿Cuál crees que sea la ruta? Digo, ya nos hablaste un poco de tu experiencia, pero ¿cuál sería la ruta para alguien que cree que Ujú. tiene trastorno de identidad disociativo? Trauma complejo primero. Ok. Básicamente lo engloba muchas cosas. De hecho, incluso hay muchos neurodivergentes con trauma complejo em, y que sufrieron también abusos justamente por ser neurodivergentes y no saber pedir ayuda. Ujú. Entonces, si eres neurodivergente, tienes muchos diagnósticos y tienes muchos tratamientos que no han funcionado. Primero identifica trauma complejo, luego trastornos disociativos,
y busca especialistas en trauma. Usualmente los que saben de MDR saben de disociación, porque hay muchos que saben de trauma, pero no de disociación. ¿Qué es MDR? Una terapia que se llama reprocesamiento y por movimientos oculares, algo así. Ok. Una Que hay terapia de que, trauma. y que hay que, supongo también, ¿no? Encontrar también como esos caminos y esos espacios que sean seguros, ¿no? ¿Qué tantos espacios seguros hay para encontrarse en un diagnóstico aquí? O sea, es más fácil encontrarlo, encontrar a un profesional de la salud, encontrar un espacio, ¿no? Institución, asociación, o todavía falta más trabajo por ahí. Nada. Es que incluso no es como un espacio al que tú puedas llegar, sino es un espacio que creas y al Claro. mismo tiempo se puede destruir. Entonces no hay un lugar permanente donde uno pueda llegar. Es algo que toma tiempo construir y por azares del destino se puede pues desvanecer. Y, Es y difícil. ya vamos a tener que ir cerrando ahorita, pero a lo mejor muy Chichi. en el romántico también para que nos quede a nosotros acá afuera, ¿no? Así como decías ahorita, ¿cómo podemos acercarnos a esto? ¿Cómo podemos encontrar nosotros acá afuera? ¿Cómo podemos también acompañarles de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que estaría como más amable? ¿Qué es un camino en el que también como abrazáramos o abriéramos camino nosotros como sociedad, ¿no? A las personas que se viven en este trastorno. Es más o menos como con los TCA, con los trastornos de conducta alimentaria. Si una persona tiene problemas con su peso, con su imagen corporal, que de hecho hay mucho de TCA en trauma, no menciones tus opiniones. No queremos saber tu opinión sobre lo que comemos, lo que pesamos, cómo nos vemos. Simplemente si me veo bien, si me veo feliz, qué bueno que te ves feliz. Me gusta verte feliz. O sea, como que no querer como meter las opiniones y hacernos que traguemos lo que tú opinas que está pasando, ¿no? Ok. Claro. Bueno, Lore, siento que ya pues, Chichi. ha sido de nuestros podcasts largos. Sí. A mí me gustaría, siento que hay muchas cosas que aterrizar y me gustaría que pudiéramos continuar esta conversación, pero para la gente que le interesa seguir ahondando en este tema, que está viendo Inclusión Radical, saluditos. Lore, ¿nos puedes decir cuál es tu @ y dónde podemos seguir encontrando más información al respecto? Yay, Long Soul System, que es sistema alma larga en inglés. En todos lados. ¿Por qué ese es tu @? Ya voy a cerrar, lo juro, pero quiero saber. Así usualmente vi cómo se llamaba la gente. Long Soul es una mitología que me hice a mis 15 años antes de saber lo que estaba pasando. Y es básicamente somos un alma larga, medio desgarrada, y así. Súper, Ok. qué chido. Bueno, pues ya saben, Long Soul System. Y vean este episodio varias veces. Yo sé que yo lo haré. Y pues muchísimas Yay. gracias por venir, Lore. No, muchas gracias por la invitación y por el espacio. El espacio seguro. Nos vemos a la siguiente. Yay.